Acá Ecos Históricos, ya este es el programa número, yo me perdí la verdad a estas alturas, pero bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cele? Hola Lu, ¿cómo estás? Feliz de estar una vez más en este programa. Tenemos un invitado especial hoy y volvió nuestro compañero de programa, Mauricio Jiménez. Hola Mauri, ¿cómo estás? Volví de vuelta, pero arranquemos con Fer, con el invitado. Hola Fer. Hola, buenas, ¿cómo están chicos? ¿Qué cuentan? Buenas noches. Buenas noches, un gusto tenerte acá, Fer. No sé si alguna vez estuviste en la radio. ¿En la radio sí? Ah, ¿con nosotros no? No. Ah, ok. ¿Acá en Radio UNSA o...? Sí, acá y en otras. ¿Con diferentes programas? Sí. Tiene bastante experiencia. ¿No quieres contar un poco, de vos, Fer? ¿Pregunta? Okay. Es más fácil, va. Fer, ¿sos estudiante? Sí, soy estudiante de la carrera de Historia, de profesorado y la licenciatura. Bien. ¿Puede ser que los chicos te conozcan de dónde? Descripciones, de marchas. Muy bien. De diferentes materias, ¿no? También. Americana. Problemática. El seminario. De historia oral, metodología. ¿Tuviste también, me parece, en Rusia en algún momento? Sí, no? también. Hace un buen par de años atrás. Claro, en varias materias tenemos. Sí. Lo podemos encontrar a Fer. ¿Ustedes, chicas, cómo están? Se miran entre La verdad que bien, estos días fueron muy atareados por todas las actividades que vienen en la UNSA, todas las cosas que están pasando a nivel provincial, a nivel nacional, y que nos vemos afectados, como estudiantes, y también vemos afectados a nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Claro, bueno, justamente desde esta semana hubieron varias marchas. Una de ellas fue la cuestión del boleto, ¿no?, de Saeta, en que ya estaban estas medidas circulando desde la semana pasada, con esto de que Saeta pronuncia que está como en un déficit, ¿no?, económico, que no pueden pagarles, que no pueden solventar el recorrido nocturno, ¿no?, que las medidas justamente eran recortar en los colectivos en su horario nocturno, por lo cual esto implicaba que ya desde las 10 y algo no estarían circulando hasta las 5 o 6 de la mañana. ¿Esto qué implicaba para nosotros los estudiantes? Que recortemos nuestras cursadas. ¿Por qué? Porque sabemos que la mayoría está cursando hasta las 9, incluso hay carreras que tienen hasta las 10, hablando acá a nivel universidad, ¿no? ¿Qué implicaba esto también? De que al cortar nuestras cursadas era, ¿qué hacemos? Priorizamos los colectivos, y si es que lo alcanzamos, ¿no? Porque en estos 2 días que estuvo más o menos las restricciones, los colectivos iban bastante llenos, ¿no? Básicamente a nivel universidad lo vivimos así, pero esto termina afectando, por ejemplo, a los chicos del terciario, a los chicos de los vespertinos, ¿no? Porque sabemos que ellos tenían clase hasta las 11:30. Que ellos tengan que cursar hasta las 9 también era un recorte a su plan de estudio, básicamente a su carrera. El martes se realiza una movilización, tanto el lunes como el martes se realiza una movilización en sentadas, cortes de calles y demás, lo cual, si ustedes vieron por ahí, pues en las redes sociales del martes, vieron que la movilización de Saeta fue bastante masiva, ¿no? Se concentraron en lo que es la legislatura. No solamente fueron chicos de la universidad, sino del terciario, también no solo estudiantes, ¿no?, también trabajadores, porque hay que tener en cuenta que esto no solo afectaba a los estudiantes, sino a toda la población en general, ¿no? Tener en cuenta esto, ¿no?, que nosotros no tenemos y no deberíamos de quedarnos callados cuando la educación está siendo básicamente limitada, recortada, y acá se está viendo, ¿no?, que la lucha estudiantil se está pudiendo, dentro de todo, consolidar para ciertos temas.
Otra cuestión, también una movilización grande que sucedió en esta semana, se dio el día de ayer, que es la marcha del 3J. Bien, es una conmemoración, van a ser 11 años, en conmemoración a esto de ni una más. Si ustedes vieron, bueno, con Cele participamos en esta movilización, fue bastante grande, participaron en sectores universitarios, partidos políticos, en organizaciones y demás. Se vieron muchos carteles, se vieron tanto en chicas jóvenes como personas de edad avanzada, niñas. Es una convocatoria que la verdad es bastante movilizante, porque no es solamente una visibilización, sino es un reclamo que día a día nosotras como mujeres nos sentimos atacadas, ¿no? Porque hubieron varios carteles que están diciendo en estadísticas que más o menos cada 31 horas una mujer muere. Entonces, que estas movilizaciones tengan una convocatoria fuerte también da cuenta que es algo que nos sucede día a día y hay que tratarlo con urgencia. Sí, la verdad que es súper interesante. Una de las frases que he escuchado esta semana es como en estos tiempos de crisis lo que realmente nos mueve la unidad, ¿no? El hecho de que en las diferentes marchas empezamos a ver que más gente se suma, que más gente se mueve, que más gente se ve atravesada por todo lo que está pasando socialmente en todo el país. Y que es lo único que nos saca a flote a los argentinos, ¿no? Esto de unirnos. Dejar un poco de lado lo que son las diferencias, ya sea ideológicas, políticas, sociales, todo tipo de diferencias que podamos describir a nivel humano, y apostar un poco más por esas cosas que nos unen, ¿no? Esos dolores, luchas, esas realidades que no son distantes, que nos golpean todos los días, que las vemos cuando salimos a la calle. Entonces fue súper conmovedor para mí acompañar en las marchas y ver que muchos estudiantes se sumaron, se unieron, profesores también que empatizan con la lucha de los estudiantes por el boleto, ¿no? Y que también es causa de, bueno, es más grande que solamente a nivel provincial, no es la situación económica termina afectando a forma de raíz muchas otras cuestiones que por ahí pasamos por alto, y una de esas es la educación. Así que bueno, no sé si quieres compartir o si alguno de ustedes quiere decir un poco más sobre este tema, pero tuvimos varios talleres esta semana incentivando este tema, ¿no? De la educación, de formarnos, de crecer. La UNSA no se quedó quieta y esta semana fue característicamente bastante movido. Que por ahí lo que llamó la atención o lo que vos mencionabas, Cele, si bien esta semana no fue una semana de paro docente, se hizo notar de todas formas las diferentes convocatorias, las diferentes marchas. Pienso rápido, ¿no? Por ahí uno dice, bueno, la cuarta marcha federal fue en una semana de paro, quizás el estudiante participó porque en muchas de estas ocasiones no tenía que cursar y podía asistir a las marchas, ¿no? Sí. Pero estas marchas, la del boleto, la de la suspensión de los horarios nocturnos, convocó de igual forma tanto a los estudiantes universitarios, como bien lo decía, como también de los demás institutos, ¿no? Y tuvo una fuerte convocatoria, me parece, ¿no? De hecho, hicimos retroceder una medida y bueno, se volvió a impulsar este horario una nocturno, alegría, ¿no? Total, porque, bueno, por ahí uno escucha a los jóvenes y hay jóvenes que están negados, digamos, o que no sienten que se les afecta, pero acá retomo algo que trabajamos en una clase de las prácticas, ¿no? Que las juventudes todavía tienen algo que late, ¿no? No podemos encasillar por ahí. Normalmente escuchamos mucho que, bueno, estas juventudes de ahora no hacen nada, no se mueven o son súper apolíticas, que sí podemos hacer autocrítica y hay muchas cosas que criticar, pero fueron esos mismos jóvenes que estuvieron en esa marcha, ¿no? Son los mismos jóvenes que están ocupando los centros de estudiantes en los secundarios, en los terciarios, y que sí se están moviendo, y a veces mucho más que
que incluso los jóvenes de la universidad, pero hay una lucha y hay una juventud que sí está hablando y que sí está defendiendo sus derechos, y lo vemos hoy en las redes sociales, lo vemos hoy en la televisión. Y claro, justo yendo a la siguiente, bueno, a mí me gusta hacer un poco de spoiler, tenemos una entrevista con respecto Sí. al 3 de junio, pero por ahí, para comentar también, muchas veces la violencia no es solamente física, ¿no? Sino también simbólica, Bueno, ahora con laboral, las tecnologías tenemos digital. violencia digital. Entonces, en un momento histórico donde abundan los discursos de odio, de violencia, me parece importante y fuerte acompañar y mantener la lucha, ¿no? Entonces, bueno, no voy a hacer spoiler de la próxima entrevista en unos minutos, pero vamos adelantando quizás un poco el tema, ¿no? Sí, De lo que sí. vamos a hablar. Sí, claro, con respecto a ese tema, creo que también la marcha tiene como este auge o mucho más sentido por todo lo que viene sucediendo a nivel nacional, ¿no? Bueno, yo voy a hacer crítica con el presidente y sus diferentes discursos, acertados o no, ya va a depender de cada uno. Pero sí lo que se veía o sí lo que se discutía durante la marcha, durante y antes, es acerca del cuestionamiento de la figura del femicidio, que me parece que es algo que no se debería de discutir, pero que sí termina siendo como un punto de debate y abre, ¿no? También en sí cómo se está viendo, ¿no? Esta cuestión, más con los temas que se viene dando a nivel televisión, prensa, medios. Cuestionar eso es como retroceder. Ya hace 11 años que se viene marchando por esto, y retroceder cuestionando esto no me parece, la verdad. Pero bueno, esas son algunas cositas. Fer, no sé si Sí, estaba anotando algunas cosas mientras los escuchaba. tiene su libretita ahí, Fer. Bien de vieja escuela. El tema de lo de Saeta, creo que si bien eclosionó con esta cuestión de los horarios de cursada, pero también hay todo un sector que es el que no está en la UNSA ni en los terciarios, que es el que trabaja, el que labura, ¿viste? El que trabaja de noche, el que es sereno, el que trabaja en un hospital y tiene un turno a las 10, 11 de la noche, o sale esa hora o entra tarde, muerto con esto. ¿Cómo haces? Si te tomas un taxi, un Uber, lo que sea, te sale más guita, te sale más plata. Creo que también que se haya podido unificar, o como se decía hace muchos años atrás, esta unidad obrera estudiantil, que se vuelva a poner sobre la escena esa cuestión, me parece muy importante. Porque si no, vos empezás a aislar luchas, a aislarlas, y creas una cuestión de colectivos de 2 personas. Claro. Y no te sirve. Claro, corporatizas Las luchas. las luchas y los sectores que están en la lucha, ¿no? Claro, yo creo que en este momento uno lo que tiene que discutir es la unidad. Ahora, no una unidad así, porque sí, sino con un programa, con una salida, bien político. Y Con después, una plataforma, diríamos, los correligionarios. claro, nosotros digamos programática desde Claro. otro sector. Después yo voy a sentir capaz que tenemos visiones diferentes o una cuestión de conceptualización con respecto a que no hay que discutir. Yo creo que sí hay que discutir, y muy a fondo, lo de la figura de femicidio. Pero no desde la negación, sino si alguien te dice yo no estoy de acuerdo, ¿vos qué haces? ¿De discutir o no? Vos Claro, tenés que ir a yo- discutir ahí. Claro, yo me argumentar. refería a que no se tenía que cuestionar, digamos, esa figura, porque eso es lo que se planteaba en los medios, digamos, que no debería de estar. Claro, a ver, yo cómo la entiendo. Hay un sector de la sociedad que entiende que no tiene que estar. Hay otro que sí. Ahora vos tenés que ir a confrontar las ideas. Y vos para confrontar tenés que llenarte de argumentos. Y me parece sano que si alguien te dice yo no estoy de acuerdo, vos te sentás y decís, bueno, discutamos por qué no, por qué sí. Porque si no es como que negás al que piensa diferente. Y uno lo que tiene que hacer es hilar fino y argumentar
y dedicarse a estudiar para argumentar eso. Sí, eso es lo que me parece importante, pero Fer, que te corte, pero tipo esto de por ahí, no, yo me di cuenta en la marcha de que cuando yo estaba en el otro lugar lo veía de una forma y en el momento que estaba en la marcha digo, wow, la cantidad de cosas que yo no veía antes, digamos, la cantidad de cosas que yo aprendí, que yo me formé, que yo pude construir una nueva idea, ¿no?, de lo que es esta lucha. Y me parece súper importante. Está bien, a nosotros nos atraviesa un poco porque es como no entendemos por qué se sigue cuestionando cosas. Pero yo decía, wow, ¿cuántas veces yo estuve en el lugar de esas personas que cuestionaban cosas? ¿Cuántas necesitaba yo alguien que me venga y que me diga, che, míralo de este lado, che, no estás teniendo en cuenta esto? Entonces ahí es donde el discurso, ahí es donde los argumentos, la formación, nosotras que nos estamos formando constantemente hacemos valer el conocimiento. Incluso en este tema, digamos. Y que es importante formarse en esto para poder formar a otro y para abrir de alguna forma los ojos de algunas cosas que no se ven, digamos. Claro, porque es más, del lado que dice, no, sí, tiene que estar la figura, tiene que estar en el Código Procesal Penal, por esto, se cuestiona al otro que dice que no. De ambos lados se cuestiona, no es que es de un solo lado. El tema no es no ser tan taxativo, decir, es sí o no, es blanco o negro. Sí. Y tratar de ver, de unificar. Tenemos un tema en concreto y vamos a ver que los cuatro que nos conocemos desde hace mucho tiempo, aunque no pertenezcamos a una misma matriz ideológica y política, lo podemos hablar, pero vamos a disentir. Sí. Ahora, el tema creo que más viniendo de donde venimos, que es de una casa de altos estudios, uno tiene que tener esa formación. Me parece súper importante, porque estaba leyendo hace poco, perdón que la meta, pero digo, es obvio que por la democracia nosotros buscamos el mayor bien para todos y unificamos ideas, pero eso no elimina las diversidades, digamos. Y esas diversidades son igualmente ricas, igualmente valiosas, y es importante, como vos decías, poner todo en esa mesa, digamos, y darle lugar a todo. Estamos acostumbrados a, más que nada, creo que los argentinos siguen esta brecha, ¿no?, que en algún momento en el programa lo hablamos, de dicotomía sí o sí blanco-negro, sos de tal o sos de tal, pero la realidad es que esa brecha se tiñó en la historia argentina como una brecha marcada porque el otro es mi enemigo, digamos. El otro es mi adversario. El otro es el que yo tengo que tachar para que mi postura prevalezca y sea. Pero en realidad, si nos sacamos de esa idea de que el otro que piensa diferente es mi enemigo, que es algo que lo vemos muy presente en los discursos de hoy, y que los invitamos a que los escuchen, ¿no? Que escuchen esos discursos y traten de ver cómo se busca generar en el otro un enemigo común. ¿Sí? Si nos sacamos esa idea que se nos forma, que se construye en la sociedad, podemos literalmente abrir mucho los ojos y empezar a ver cosas por ahí que en el día a día no tenemos en cuenta y que terminamos, creando prejuicios, creando ideas que realmente no tienen base en la sociedad, digamos, en la realidad en sí. Así que bueno, me parece muy importante esto del discurso. Ya en un ratito nos vamos a un corte y vamos a hablar... En breve, ¿no? Todavía no. Todavía no. Sí, y vamos a hablar con la persona sobre bueno, esto que comentaba Luciana y sobre esto que vamos comentando en más profundidad. Y me encanta que abras pie a esto de la formación académica, porque acá en la universidad tenemos espacios, ¿no? Claro, la universidad te brinda los diferentes espacios de formación y de actualización. Bueno, nosotros estamos agradecidos en ese sentido con la universidad pública porque nos brindó el espacio para el proyecto Ecos Histórico, que nace así también, ¿no? De dar un espacio más a la carrera de historia a los compañeros, de formarse, de participar, de traer sus investigaciones, sus proyectos, ¿no? Y por ahí, dependiendo del programa, de la problemática del día a día y de las temáticas, bueno, traemos a la mesa graduados, doctores, licenciados, magíster, y también los estudiantes, ¿no? Porque son los protagonistas. Diferentes temas de discusión, ¿no? Por ahí se arman lindos debates y por ahí como que parece una clase más de la carrera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estos espacios, como bien decía
Fer, me parece que son bastante formativos y uno debería aprovecharlo, ¿no? Independientemente de las posturas políticas. De hecho, de la primera temporada por el programa pasan todos los compañeros, independientemente de si al final del día coincidimos o no. Y es súper enriquecedor igual. Y ahí está, yo creo, ¿no? El fin de la radio. El fin del programa, de la radio y de la cuestión democrática, ¿no? Pero sí, coincido en que es momento de nuevos consensos, es momento de nuevas plataformas, nuevas banderas, no sé, lemas o consignas de trabajo que permita construir una mejor sociedad, ¿no? Y qué mejor o lindo sería que salga de este programa, salga de la universidad pública, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Gracias, Mauri. Bueno, no sé si querés que terminemos informando, bueno, un poco qué se hizo esta semana, así no dejamos. Tengo entendido que hubo una serie de talleres y jornadas, me parece, no sé si continuamos con la columna de actividades. Sí, por favor, así informamos a los compañeros, porque estuvo bastante copado. Mauri. ¿Querés empezar? Pensé que continuaba. No, bueno, esta semana estuvimos con el segundo taller de conservación para investigadores, el desarrollo de competencias teórico-prácticas para el trabajo seguros con fuentes primarias en el archivo. Fue un proyecto empezado, organizado por la Cátedra de Historia Argentina 2, Historia de América 2 e Historiografía, que son la profe Roxana Flores y el profe Rubén Correa, y todo el equipo de adscripto, docente, auxiliar, etcétera, ¿no? Se hizo este segundo módulo o esta segunda práctica en instancia del Archivo Histórico de la Provincia, junto a la profe Noemí Farfán, que siempre está ahí al pie del cañón, diría alguno, más cuando son actividades de este tipo. Contó con la presencia de más de 70 estudiantes, por lo general aquellos que están empezando el trabajo de investigación, porque hay materia que ya tenemos que presentar proyectos de investigaciones, diseños, y para darle esa primera entrada o ese primer acercamiento a la investigación están estos talleres, ¿no? Hoy recién acabamos de salir del taller de inscripción a la Junta Calificadora de Méritos y Disciplinas, que si bien nace de la propuesta de los delegados, los secretarios, la Secretaría de Historia y los consejeros, está abierto para todos los profesorados de la facultad y de la comunidad en general de la universidad. Muy buena la convocatoria, estuvo el profe Ortega, nosotros participamos toda la mesa acá, porque ya estamos en instancia de inscripción a la Junta. Claro. Por ahí uno no sabe cómo hacer cómo se hace el mecanismo de inscripción o qué papel hay que presentar. Yo lo veía ahí a Fer haciendo preguntas cada 2 por 3, a las chicas tomando notas. Yo un poquito más decepcionado por cuestiones administrativas, de puntaje, pero bueno, hay que aprovechar los espacios y lucharlo también. Como diría Gramsci y nuestro profe Rubén, esto es trinchera por trinchera y hay que dar la lucha, ¿no? Así que imagínate si tuviéramos que marchar por todos, no terminamos más, me parece. La verdad que no, pero... Y hubo una jornada, Pfizer me parece, de investigaciones históricas y regionales. Pfizer, perdón, mi inglés es medio... Sí, hoy empezó desde las 8 de la mañana hasta hace un ratito. Con una suelta de libros y mañana continúa en el último día. Están súper invitados a escuchar las mesas. Tenemos docentes y estudiantes de otras universidades que presentan sus trabajos. Y mañana tenemos, perdón Cele, antes que nos vayamos a la pausa, tenemos el acto de decoración de los estudiantes graduados o profesores que hicieron la diplomatura de Historia Local y Regional, me parece que es, ¿no? Sí. Que la daba el profe Quintano con la profe Roxana. Qué hermoso. Bueno, vamos a estar ahí viendo, sacando fotitas. Y seguramente traeremos algún amigo, estudiante, compañero que haya hecho la diplomatura, ¿no? Sí. Gratuita en la universidad pública.
Bueno, muchas Ahora sí. gracias. Nos vamos a ese corte y volvemos con nuestra entrevistada ya en un ratito. Bien. 93.9. La radio de la Universidad Nacional de Salta. Desde Salta, República Argentina. Buenas noches, volvemos de este corte y ahora tenemos una entrevista especial con la magíster Luz Sánchez, que es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Salta, miembro de la Comisión de la Mujer y realizó varios trabajos de estudio de género, derecho de la mujer y salud sexual. Hola, profe, bienvenida al canal. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes compartiendo. Un gusto también escucharla. No sé si querías decir algo, Mauri. No, solo recordar que también es profe en la materia metodología e historiografía. Sí, bueno, acá los compañeros que estén escuchando la radio se van a acordar de la profe. Yo me acuerdo, Gio, vos. Yo que la estoy cursando en este momento. Buenas tardes, buenas noches, profe. ¿Cómo anda? Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Y bueno, no sé si usted nos quería hacer como una pequeña presentación de más o menos cuáles son los estudios que usted hace, cuál es el área que aborda y ya vamos directo con las preguntas. Yo trabajo en las materias que ustedes mencionaron y tengo por un lado un trabajo que vengo realizando sobre historiografía de Salta, vinculado justamente con las materias en las que estoy. Y me interesa trabajar sobre las identidades y las representaciones y también me interesa, dentro de esa misma línea, trabajar con las mujeres intelectuales de principios del siglo XX. Me ha tocado encontrar información y trabajar particularmente sobre la primera periodista salteña, que fue Benita Campos, una mujer inteligentísima, con muchas proyecciones y creadora de la revista Güemes. El campo de la historia de las mujeres es realmente apasionante. Hay varios alumnos que se están iniciando ya en esas investigaciones dentro de lo que es la perspectiva de género y estoy muy entusiasmada en ese sentido. Gracias, profe. Qué alegría, la verdad, que más estudiantes se sumen en estas investigaciones y que, acá podamos en esta radio como a todos los televidentes como mostrarles, también está la historia de las mujeres, la historia de género y es bastante interesante para seguir abordando y difundiendo. Vamos con las preguntas, Gio, ¿te parece? ¿Quieres empezar vos? Bueno, yo arranco con la primera pregunta, profe, y le queremos preguntar sobre qué es la Comisión de la Mujer y cuáles son sus principales objetivos dentro de la universidad. Bueno, la Comisión de la Mujer ya tiene un camino recorrido en lo que es la historia universitaria de la Universidad Nacional de Salta y recordar que cuando con el advenimiento de la democracia el movimiento feminista en la Argentina que venía ya trabajando de manera clandestina, podemos decir entre comillas, durante la dictadura militar, porque las feministas se seguían reuniendo, seguían debatiendo, conversando sobre los determinados temas, ¿no?, sociales, sobre los derechos humanos, particularmente la situación de las mujeres. Pero ya con la democracia y durante la gestión de Raúl Alfonsín comienzan a crear distintas instituciones a nivel nacional vinculadas con los derechos de las mujeres, la promoción de la mujer. Incluso se crea la subsecretaría de la mujer, que va a ser una subsecretaría que contó con estructura y presupuesto propios y tenía el objetivo de favorecer las instancias de articulación y coordinación entre el Estado y las mujeres como sujetos sociales y políticos. Esto que pasaba a nivel nacional tuvo su repercusión también en las provincias y particularmente en las universidades públicas. En las universidades públicas, las primeras que comenzaron a trabajar sobre la institucionalización del género en las universidades son
eran encuentros multidisciplinares, y en el caso de Salta en particular fueron dos feministas, la profesora María Julia Palacios y la profesora Violeta Carrique. Ellas participan en la Sociedad Argentina de Filosofía, donde ya había la intención de recuperar a las mujeres en la ciencia, a las mujeres científicas, recuperar los nombres de esas mujeres que habían sido invisibilizadas, y además en el año 1986 se comienza a aplicar la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La CEDAW va a tomar rango jurídico en el año 1994 con la reforma de la Constitución Nacional. Además, también en ese año se realizó el primer encuentro nacional de mujeres en Buenos Aires. Entonces son, digamos, instancias que tenemos que tener en presente para comprender de que por qué se crea esta institución en la Universidad Nacional de Salta. En el año 1989, estas dos profesoras, que es Maruja y Violeta, van a presentar el primer proyecto con perspectiva de género en el Consejo de Investigación. Se va a titular Incidencia de las valoraciones femeninas en los fundamentos éticos de la conducta social, el caso particular de Salta. Este proyecto le va a dar un impulso a estas docentes para la creación de la Comisión de la Mujer de la UNSA, que es una de las instituciones o espacios de género más antiguos del país en lo referente a las universidades públicas, ¿no? Va a tener dos objetivos principales la Comisión de la Mujer, que van a ser promover acciones que contribuyan al efectivo cumplimiento de la CEDAW, que es contra la violencia y discriminación contra las mujeres, y la investigación en género, los debates, la discusión sobre las problemáticas de las mujeres, las diversidades y de género. Ya en el año 1989, aunque el nombre de la Comisión de la Mujer, que tiene que ver con una etapa histórica, la denominación, ya en ese momento se hablaba de género, cuando todavía el género era mala palabra en las universidades, como dicen algunas feministas intelectuales, y ya había una preocupación de trabajar sobre los derechos de las mujeres y las diversidades. Que se haya llamado Comisión de la Mujer es una cuestión histórica del momento en que ha sido creada, pero desde sus orígenes ha trabajado con la multiplicidad de mujeres y también con las diversidades. Bien, profe, qué interesante todo el recorrido que hizo, porque bueno, una a simple vista conoce la Comisión de la Mujer, pero está cargado de luchas para poder llegar a ser el espacio que hoy es, ¿no? A partir de esto que usted me estaba comentando, le sigo con la siguiente pregunta, ¿le parece? Sí. Yo por ahí hablo, ustedes córtenme cuando necesiten. No, pero muy interesante toda la información que nos dio, yo quedé choqueada. La siguiente pregunta es: ¿cómo se define la violencia de género y cuáles son sus formas más frecuentes? O sea, ¿qué señales también pueden ayudarnos a nosotros a poder identificar una situación de violencia de género y de discriminación? Mira, la violencia de género es un concepto creado por también las intelectuales feministas, y cuando hablamos de violencia de género hablamos de la violencia contra las mujeres y las diversidades por cuestiones de género y de elección sexual. Cuando decimos violencia de género estamos hablando de una violencia estructural, lo que quiere decir que esta violencia patriarcal, machista, se da en todos los ámbitos en los cuales desarrollamos las mujeres y las diversidades nuestra vida, es decir, a nivel político, económico, social, de la cultura. Por eso hablamos de una violencia estructural. La violencia siempre es una relación de poder y también es una violación de los derechos humanos. Hablamos de una violación de los derechos humanos porque es el Estado el encargado de prevenir
que no sucedan este tipo de violencias que, como observamos, es una problemática a nivel mundial. Es un error creer que solamente acá en Salta se produce la violencia de género, o en la Argentina, o en Latinoamérica. No, es una problemática mundial y que atraviesa clases sociales, cuestiones étnicas, espacios. Realmente es una problemática a nivel global, porque el patriarcado es global y aparte se va ayornando a las distintas etapas históricas. Así que bueno, en cuanto a las violencias, nosotros sabemos que la Ley Nacional 26485 tiene sus tipos y modalidades, pero y sabemos también que las dos últimas que se han agregado tienen que ver con la violencia política contra las mujeres y las diversidades, y la violencia de género digital, y el acoso callejero también está contemplado. Ahora, ¿cuáles son los tipos de violencia que se van a reproducir? Te diría que todos, pero por ejemplo a nosotros que nos interesa mucho el ámbito universitario, de acuerdo a la elaboración de datos que hicieron de la Comisión para el Abordaje, que está dependiente del rectorado y que funciona dentro del campus universitario, los dos tipos de violencia que más se encuentran son la violencia psicológica y la violencia simbólica, que a su vez se intersectan, porque nunca se da un solo tipo de violencia, sino que se van intersectando, y esto se intersecta directamente con lo que es la violencia de género digital, que desde el año 2020 se ha triplicado, y que de acuerdo con las estadísticas es una violencia patriarcal que ejercen mayoritariamente los varones, un 92%, contra las mujeres y diversidades. La mayor cantidad de víctimas son mujeres. Bien, gracias, profe. ¿Y cómo se hicieron, perdón, esta pregunta no estaba, pero cómo se hizo ese registro? ¿Se hicieron entrevistas? El registro que hizo la Comisión de Abordaje, que se presentó ayer en el conversatorio, en el marco de Ni Una Menos, lo hizo en base a la cantidad de denuncias y consultas realizadas a la Comisión de Abordaje. Esta comisión se ha conformado en septiembre del año 2025 y está trabajando hasta la actualidad. Y los casos se multiplican. Es muchísimo el trabajo que se da, porque ahora ya las estudiantes, el personal no docente y docentes tienen mayor conciencia de lo que es la violencia de género. Entonces se hace mayor cantidad de presentaciones, se consulta más, o sea, y está bien que así sea, porque la única manera de frenar diferentes tipos de situaciones y no llegar a las violencias extremas es justamente que la gente conozca lo que es la violencia de género, que la comunidad universitaria esté preparada para actuar ante estas situaciones. Por eso nosotros consideramos desde la Comisión de la Mujer que es clave contar con estos espacios institucionales de género en todas las universidades, en todas las instituciones, porque va a posibilitar producir conocimiento y formación con perspectiva de género, con vistas a lograr la igualdad de oportunidades, ¿no?, entre los géneros. Sí, profe, y bueno, de la mano con lo que usted mencionaba recién, usted lo estuvo mencionando recién sobre cómo influían, ¿no?, las redes sociales en la reproducción, y cuál es el rol que nosotros podemos tener para la prevención de las violencias de género. Bueno, la violencia de género digital es la misma violencia que conocemos, la misma violencia de género, pero que se realiza a través de los medios tecnológicos, como por ejemplo el celular con el WhatsApp, a través de las redes, y esas violencias que se ejercen a través de estos dispositivos se considera de que
de que se hace en el anonimato, como si fuera que la persona agresora nunca va a ser descubierta, pero ahora con las investigaciones que se están realizando, lo que hay que hacer ante una situación de violencia de género es resguardar las pruebas y hacer la debida denuncia para que se llegue hasta la persona que está agrediendo. Porque la violencia de género digital destruye el honor, la figura pública de las personas, la autoestima, causa profundos daños psicológicos y muchas veces las personas llegan al suicidio por esa situación. Entonces, no hay que viralizar, porque tan culpable es la persona que recibe ese material y lo viraliza, como la persona que lo hizo el material y lo viraliza. Y se utiliza mucho la inteligencia artificial para modificar videos, imágenes fotográficas. Es muy complejo el tema de la violencia de género digital, pero se puede llegar hasta la persona que está agrediendo si se cuidan las pruebas y haciendo la denuncia como corresponde. En la universidad hay hay un equipo que es el equipo de la Comisión de Abogados, que está constituido por 2 abogadas, una en representación de la Comisión de la Mujer, que es Gloria Cruz, y la otra es Josefina Arancidia, y hay una trabajadora social y una psicóloga. Es un equipo excelente que articula con todas las comisiones de enlace de las otras facultades, de todas las facultades de la universidad, incluida la Facultad de Humanidades, que también tiene un equipo excelente de abordaje de la violencia. Allí se puede hacer cualquier tipo de denuncia por motivos de género. Bien, profe, muchas gracias por la información, es muy útil. Como para cerrar, explicarles a todos, los que nos están escuchando, por qué elegimos esta temática de la radio hoy, porque ayer fue el aniversario del Ni Una Menos. Hace 11 años, un 3 de junio de 2015, se hizo un grito colectivo. Y bueno, como venía hablando la profe de redes sociales, las redes sociales, el internet trae consigo sus propios problemas, ¿no? Y uno de esos es la violencia a través de estas redes. Pero también en su momento las redes fue la primera convocación de Ni Una Menos, Ni Una Muerte Más, que fue al principio una convocatoria en redes sociales que se transformó en una manifestación multitudinaria, digamos. Entonces, a partir de eso, le quería preguntar, como último cierre, ¿cuáles diría usted que son las transformaciones más profundas que logramos consolidar como sociedad y cuáles son las deudas invisibles que todavía nos faltan por saldar? Mira, el movimiento feminista desde sus orígenes lucha por los derechos de las mujeres y las diversidades, y hay etapas históricas en las cuales avanza y otras en las que hay cierto retroceso. No porque el movimiento feminista lo quiera, sino justamente porque hay estados nacionales, provinciales, que no. Justo al final perdimos la conexión con la profesora, pero bueno, será una pregunta pendiente. Así que bueno, nos quedan 5 minutos para hacer un cierre. Sí, muy buena entrevista. Como bien decía, es un equipo amplio, multidisciplinario. Tenemos compañeras también que están en un rol de becaria, de adscripta en la comisión, y que se están constantemente formando, ¿no? Ahora no pude encontrar, pero en estas últimas 2 semanas la comisión estaba dictando talleres, ¿no?, sobre estos temas, ¿no? No sé si pudieron participar. Bueno, Luciana está del otro lado ahora, nos abandonó, pero bueno, están con constantes charlas, talleres, conversatorios. Entonces uno puede ver cómo la comisión
está de manera activa y continua, ¿no? Sí, sí, además que bueno, no se verá, hay una discusión realmente por este espacio que se está discutiendo por ahí si realmente tiene un protocolo y no, y en realidad sí, a ver, como decía la profesora Luz Sánchez, es como hace rato que está la comisión funcionando. Creo que nos está devolviendo la llamada, si la podemos poner un minuto, porque tenemos el otro programa continuado, me parece. Bien, mientras intentamos llamar, bueno, como decía Mauricio, hay toda una historia en este de mujer y es realmente un espacio que está bien estructurado, digamos, porque no salió de la nada, o sea, se armó protocolo, se sigue estudiando, tiene una forma de acompañar a los estudiantes, una forma de dejar registrar las denuncias. Entonces es muy importante que entendamos que está cumpliendo un rol activo y que lo utilicemos sin miedo por ahí en todas las cosas que estamos pasando. No sé si se la pudo conectar. No, me parece que no. ¿No? No, pero bueno, siguiendo lo que decía Cele, también qué importante es dar a conocer, ¿no?, estas comisiones, o sea, para los chicos, los ingresantes o los que recién van en la carrera, que bueno, de parte de nosotros los compañeros que quizás somos más avanzados y estamos más adentrados en todos estos temas y conocemos la universidad, que sepan que cuentan con un espacio de contención, ¿no? Y con todo un gabinete preparado para los distintos casos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos, no sé, a ver. Ahí creo que conectó. Está la profe. Hola, profe. Hola, profe. Hola, ¿cómo? ¿Se me cortó? Sí, fue sin querer. Bueno, nos quedan 2 minutitos de programa, pero la dejamos a usted dar el cierre con lo que crea más importante. Bueno, no, comentarles que el desafío del movimiento feminista, por ejemplo, en el caso de la universidad, nos quedan pendientes, como por ejemplo la transversalización de género para lograr la igualdad y la equidad, fortalecer las instituciones de género hacia dentro de la universidad, también dentro de lo que es la agenda feminista, analizar la paridad política, la seguridad con enfoque de género, la brecha salarial, todavía, o sea, la seguridad de las mujeres, ¿no?, que podamos caminar sabiendo que no vamos a sufrir ningún tipo de violencia en el espacio público y menos aún hacia adentro, donde supuestamente tenemos que estar protegidas. Bueno, invito siempre a quienes quieran sumarse al movimiento, porque justamente lo que buscamos es la igualdad entre los géneros y que no haya más violencia ni discriminación por motivos de género ni elección sexual. Les agradezco mucho que me hayan invitado, me encanta conversar con ustedes. Muchas gracias a usted, profesora, por darse el tiempo, bueno, por informarnos. La ubicación es en las escalinatas del rectorado, ahí está la Comisión de la Mujer. Y bueno, yo más que nada le agradezco, profe, bueno, por defender este espacio, ¿no?, que tuvo tanto recorrido y que nos brinda un lugar a nosotros, invitar a los compañeros también que conozcan y que puedan acompañar a sus compañeras cuando vean que estén atravesando alguna mala pasada, algún momento inoportuno con respecto a estos temas que venimos hablando. Así que bueno, nos despedimos, ya se nos terminó el programa, pero le mandamos un fuerte saludo a todos, a nuestros compañeros que hoy nos acompañan, a nuestros familiares. Creo que Fer quería saludar a alguien. No. Bueno. Pero bueno, a Silvia, a Lu y a Franco que están allá. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo programa. No sé si quiere decir algo, Mauri. No, Fer se puso tímido, parece, pero bueno, un saludo a todos los que nos están oyendo en casa y bueno, en los diferentes lugares de trabajo. Gracias, adiós.